Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a comenzar con el estudio de este día. Continuamos con los siguientes versículos del capítulo 15, donde estamos, del libro de los Hechos. Sin embargo, bueno, antes de leer los versículos que vamos a estudiar en esta tarde, yo quisiera hacer a manera de introducción el recordatorio de algunas, no todas, voy a tomar algunas de las conclusiones de la semana pasada, que me ayude un poquito a ponernos en el contexto, recordar un poquito el contexto de lo que venimos hablando y de lo que aprendimos la semana anterior. Bien, si recuerdan ustedes, llegamos hasta el versículo número 22. Versículo número 22, Hechos, capítulo 15, verso 22, dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. De las últimas conclusiones y observaciones que tuvimos la semana anterior, fue esto, aquí concluimos, y de las cosas que comentamos de este verso 22, es cómo la Escritura resalta la importancia de que en una iglesia sana, en una iglesia en la que está el Espíritu Santo, en una iglesia en la que se profundice en el Evangelio y en las doctrinas bíblicas apostólicas, se estén levantando, hermanos, Dios esté levantando hombres y mujeres que sean útiles en las manos del Señor, útiles al reino de Dios. Aquí hablando de estos hermanos, Judas, llamado Barsabás, y Silas, Lucas les llama varones principales. Y decíamos la semana pasada que esta palabra de principales principalmente se refiere a líderes. Sin embargo, no solamente implica el concepto de liderazgo. Para que estos hombres pudieran llegar, o el Señor los hubiese puesto en este lugar principal, en este lugar de liderazgo, es porque el Señor vio algo en ellos y los dotó, algo en el sentido de consagración. Ya hemos visto que muchas de estas cosas el Señor nos las da por gracia, pero también tiene que ver mucho con el corazón consagrado de una persona, con la búsqueda que una persona tiene del Señor. Y entonces el Señor, al tener esta comunión con este hombre, con esta mujer, lo va creciendo, lo va madurando, lo va dotando de dones, de talentos, lo va capacitando para el servicio. Y la semana pasada hablábamos de qué importante es que seamos útiles, que tengamos un corazón usable, utilizable por el Señor. Y esto es en la medida en que nosotros buscamos de Dios, en la medida en que nosotros tenemos comunión con Él, en la medida en que asumimos compromisos en el reino de Dios, asumimos compromisos en la iglesia y con la iglesia, asumimos este tipo de compromisos. Entonces, el hecho de que estos dos hermanos tuvieran un cargo de liderazgo, necesariamente implicaba que ellos tenían una madurez, tenían un crecimiento. Y si bien es cierto que no todos los miembros de la iglesia vamos a llegar a un cargo de liderazgo,
Lo que sí es cierto es que el Señor quiere que todos crezcamos, es que todos maduremos, es que todos seamos útiles, que todos estemos insertos en el servicio al reino de Dios, de una, de otra manera, en una actividad, en otra actividad, en un lugar, en otro lugar, pero todos insertos, todos trabajando. Hemos hablado de cómo la iglesia es un cuerpo y en esa figura del cuerpo, bueno, pues un cuerpo tiene diferentes miembros. Tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene manos, tiene pies. No todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies, pero todos tienen su función. Y qué importante es que todos los que estamos aquí, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, tengamos nuestro lugar dentro del cuerpo. Seamos útiles, hermanos, seamos útiles. Hombres y mujeres de testimonio reconocido entre los hermanos, pero no principalmente porque servimos al hombre o servimos al ojo del hombre, no, sino como un efecto secundario que después de que nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos concentrados sirviendo al Señor, estamos metidos sirviendo al Señor, bueno, finalmente es algo notorio, se nota como cuando una persona, cuando un hermano, cuando una hermana está metido con Dios y además está metido en su reino, en su servicio. Y ese testimonio es reconocido entre los hermanos. Un hermano, una hermana sobresalientes en el servicio del reino para gloria de Dios principalmente. Hermanos, hermanas con frutos del Espíritu, con madurez. Aquellos en quien se ve la gracia de Dios. Los ves creciendo, aman a los hermanos, los sirven, aman la extensión del reino y aman a los perdidos. Qué importante es esto, hermano. Y quise retomar esto como introducción porque hablamos de otras cosas. Ustedes recordan que hubo varias cosas que el Señor nos enseñó en los versículos que estudiamos la semana pasada. Pero esto particularmente lo estoy tomando porque me va a ser útil al énfasis que vamos a hacer en la enseñanza de esta tarde, de este día. Pero quise retomarlo, me parece sumamente importante, hermanos, sumamente importante que seamos una iglesia que crece principalmente de adentro hacia afuera, principalmente en madurez espiritual, una iglesia que crece, donde sus miembros crecen en espiritualidad, en madurez, en frutos del Espíritu, principalmente. Cuando una iglesia crece así, el crecimiento numérico se va dando y el Señor es el que tiene ahí su voluntad. A mí como pastor de esta congregación, lo que principalmente me interesa es el crecimiento de cada uno de los miembros, de nosotros como iglesia, en los dones del Espíritu, en madurez, en crecimiento espiritual, cada vez más humildad, cada vez más paciencia en nosotros, cada vez más amor, cada vez más fe, frutos del Espíritu. Bien, hermanos, este es el verso 22, les decía yo, el verso 22. Y en este mismo sentido viene el pasaje que estudiaremos y reflexionaremos el día de hoy. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 26. Si me acompañan en la lectura, dice así: Hechos capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Verso 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras,
perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta ahí vamos a estudiar en este día. Nos vamos a quedar en el versículo número 26 y el principal énfasis que quiero hacer en esta enseñanza, aunque vamos a comentar un poquito, porque es un estudio expositivo, vamos a comentar un poquito de los versículos 22, 23, 24, 25, pero el énfasis final va a ser en el versículo número 26. Recuerda lo que dijimos ahorita en la introducción, la importancia de que de la iglesia se estén levantando hombres y mujeres con madurez espiritual, con consagración, entregados al Señor, con una visión del reino. Bueno, el verso 26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras en el verso 26, hermanos, no están de balde. El Espíritu Santo quiso dejarlas ahí para que nosotros meditemos en ello. Y en esto, con la ayuda del Señor, queremos meditar. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor, porque cada día eres bueno, cada día nos muestras tu benevolencia, tu benignidad, tu amor, Señor, tu paciencia. Gracias, gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias por buscarnos. Gracias, Señor. Y ahora en este día te pedimos que tú nos sigas enseñando, Padre, con tu palabra. Tu Espíritu Santo venga a poner estas palabras en nuestro corazón. Háblanos, Señor. Instrúyenos. Avívanos, Señor. Aviva nuestra alma. Aviva nuestro espíritu. Aviva nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien. ¿No está muy fuerte, hermanos? ¿No? ¿Sí se oye bien? De repente grito y hasta yo me sube. Habiendo decidido ya los apóstoles, los ancianos y los hermanos, como lo acabamos de leer, estos asuntos doctrinales y también algunas cuestiones prácticas, como lo vimos la semana pasada, ¿no? El compañerismo del cual Jacobo hablaba y exhortaba a estos hermanos. Les pareció bien, dice los versículos que estamos leyendo, que les pareció bien elegir de entre de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, con Bernabé, y estos hermanos que eran principales, de los cuales acabamos de hablar ahorita en un inicio. La decisión de ese concilio, hermanos, se debía comunicar a la iglesia de Antioquía, y como lo dijimos la semana pasada, la iglesia de Antioquía era el centro del cristianismo gentil, era el centro de operaciones. De ahí se movieron muchos hermanos para otros lugares para establecer otras iglesias, y era entonces importante que esta decisión que se había tomado en unidad en el concilio, pues les fuera dado a conocer. Y cosas importantes que aprendemos cuando estudiamos de esta manera la Escritura es que el hecho de que los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia se pusieran de acuerdo, vemos la manifestación de la unidad que caracterizó a aquella iglesia primitiva. Siempre solícitos en buscar la unidad del Espíritu, hermanos. Siempre solícitos. La unidad es algo que el Espíritu Santo promovía en aquella iglesia y que los hermanos, los líderes promovían en aquella iglesia, la unidad entre los hermanos. Cosa importante que nosotros en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, también debemos cuidar, solícitos, la unidad entre los hermanos. De eso hemos hablado, hemos abundado. Qué importante es que esta unidad que es del Espíritu, como lo dice Efesios 4, nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, seamos solícitos, dispuestos en guardar esta unidad.
Bueno, era necesario entonces elegir a ciertos varones y enviarlos a Antioquía con aquellos amados hermanos Bernabé y Pablo. Y entonces se nos dice en estos versículos que eligieron a Judas y también eligieron a Silas, a los que Lucas describe como varones principales de entre los hermanos. Y cuando cuando la escritura nos dice que dentro de la iglesia escogieron a estos hermanos principales, también nos está dando a entender la importancia de la misión. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Los hermanos consideraron que era tan importante el asunto que debían enviar a líderes a transmitir esta decisión por carta a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y con esto le estaban dando también un mensaje. Ustedes para nosotros son importantes y este asunto que estamos atendiendo es importante. Por lo tanto, les mandamos a estos dos líderes de la iglesia, varones sobresalientes dentro de los hermanos. Ese era un mensaje importante que la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos, les estaban dando a aquella iglesia hermana gentil. Imagínense el gozo y el valor, además del gozo, el valor que la iglesia gentil le dio al recibir una carta escrita de los apóstoles hacia ellos, pero además enviada a través de dos de los líderes sobresalientes, principales de aquella iglesia de Jerusalén. Entonces, muestra cuán seriamente los líderes de la iglesia vieron esta situación, que decidieron enviar toda una delegación importante para dar a conocer la decisión que se había tomado. En esta carta, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, dice que estaba dirigida a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Otro hecho importante que es necesario notar. Recuerden ustedes que los judíos les estaban, para que ellos pudieran sentirse salvos o perdonados, aquellos judíos les estaban demandando guardar la ley y les estaban mandando circuncidarse. Condición que les estaban poniendo para ser salvos. En otras palabras, les estaban diciendo, si ustedes no se circuncidan y si ustedes no guardan la ley de Moisés, ustedes no son salvos, ustedes no son hermanos. Eso eran las implicaciones que el mensaje de estos hombres, de estos judaizantes llevaba. Si ustedes no se circuncidan, si ustedes no hacen esto que nosotros decimos que tienen que hacer, entonces ustedes no son salvos. Imagínense la carga y el peso que se había dejado en muchos de aquellos hermanos gentiles. Y entonces lo que nos predicaron los hermanos, que por gracia somos salvos, que por la fe en Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos de ellos seguramente estaban así medios apachurrados, ¿no? La escritura dice que los apóstoles escribieron y les dijeron que era para los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y el hecho de que la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos, se dirigiera a aquellas personas gentiles de Antioquía como hermanos, como brothers, fue muy importante, fue muy refrescante. Por un lado, unos gentiles, quién sabe quiénes, unos judíos, quién sabe quiénes, les decían, ustedes no son cristianos porque no se circuncidan, pero les llega una carta donde los apóstoles les dicen, hermanos, hermanos. Esto para ellos fue refrescante, hermanos, fue muy importante porque esto estaba afirmando la aceptación de la iglesia hacia ellos como compañeros creyentes y definitivamente golpeó la posición de los judaizantes.
Esto refrescó mucho a la iglesia de Antioquía. Verso 24, vamos a leer el verso 24. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y los apóstoles aclaran, a los cuales nosotros no dimos orden, ni los enviamos, ni os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Se expone el motivo de la carta. La iglesia en Jerusalén había oído que algunos que habían salido de ellos, pero los cuales no tenían orden, fueron sin haberles dado ninguna orden, han inquietado a los creyentes de Antioquía con palabras, perturbando sus almas. Estos judaizantes estaban inquietando a la iglesia de Antioquía. Pero es importante notar que no tenían autorización de la iglesia de Jerusalén. No tenían autorización. Algunas palabras importantes que se mencionan aquí es necesario entenderlas porque nos dan una idea más profunda del daño que se estaba haciendo en el corazón de aquella iglesia gentil, de aquellos hermanos gentiles. Por ejemplo, se nos dice, verso 24 dice, a los cuales dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. La palabra inquietado es una expresión griega fuerte que significa trastornar profundamente, perturbar profundamente, confundir, crear temor. Eso es lo que significa la palabra griega tarazo. Cuando nosotros en nuestra Reina Valera leemos que los inquietaron, en nuestro contexto mexicano, en nuestro contexto del castellano mexicano, ¿usted qué entiende cuando le dicen, es que estoy inquieto? ¿Qué es lo que usted da a entender o qué es lo que usted entiende cuando alguien le dice, me siento inquieto o me siento inquieta? ¿Qué entiende? Preocupado, pero lo entendemos como algo así, como algo muy fuerte, como algo de suma preocupación, ¿no, verdad? O sea, en nuestro contexto castellano-mexicano nos da a entender así como que, ay, traigo una situacioncita, que a ver qué sale, a ver qué pasa. La importancia de estudiar, la importancia de ir a las raíces, la importancia de consultar varias versiones, estriba en esto. En nuestra Reina Valera dice inquietando, pero la idea de la palabra griega, tarazo, que es la que está aquí, denota una expresión fuerte. Es una expresión fuerte. En nuestro castellano, inquietando no es una expresión fuerte. Y entonces, si nos quedamos con la superficialidad, nos quedamos con otra idea. Cuando profundizamos, entendemos mejor las cosas. Entendemos por qué fue necesario que se reunieran los apóstoles. Entendemos por qué fue necesario que Bernabé y Pablo se movieran desde donde estaban hasta Jerusalén para hablar con los líderes, los apóstoles, los ancianos. ¿Por qué era necesario que estuvieran ahí todos los apóstoles? ¿Por qué era necesario que estuviera Jacobo, el líder en ese momento, el líder principal de la iglesia de Jerusalén? Porque no era un asunto menor. Ellos entendían tarazo. Ellos están trastornados profundamente, perturbados profundamente, confundidos profundamente, atemorizados profundamente. Esa es la idea de tarazo. Entonces, para ellos no era un asunto menor. Y no solamente eso, porque no es la única palabra que aparece aquí. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Aquí hay otra palabra importante, perturbar. La palabra griega que aparece aquí, que solamente aparece en este lugar del Nuevo Testamento, se usa para hablar de caer en bancarrota o con relación a una
fuerza militar que está saqueando una ciudad. La palabra anaskeuazo, no sé si así se pronuncia, pero así se escribe, que es la palabra griega que nuestra Reina Valera está traducido como perturbar, significa o denota caer en bancarrota con relación a una fuerza militar saqueando una ciudad. Caer en bancarrota porque una fuerza militar lo saqueó. Esa es la idea de esta palabra griega. Cuando nosotros juntamos en este contexto la palabra tarazo y la palabra que aquí aparece como perturbar, juntas, estas dos palabras describen acertadamente los estragos causados por una falsa enseñanza. No era que estaban así como que medios, como decimos en el mexicano coloquial, estaban sacados de onda. No, realmente estaban afectados. Los hermanos de la iglesia de Antioquía realmente estaban afectados por las doctrinas, por los mandamientos humanos, por las doctrinas no bíblicas. Realmente estaban afectados. Y ese tipo de cosas, hermanos, son las consecuencias o son los estragos que puede traer a una iglesia. Y siempre démonos cuenta cómo cuando analizamos este tipo de situaciones, al punto al que nos lleva el Espíritu Santo es, tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que orar y tener comunión con el Señor porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Es necesario, amados hermanos, es necesario, hermanas, que nosotros le dediquemos con seriedad, amemos las Escrituras y profundicemos en ellas para que nosotros podamos identificar este tipo de situaciones y con doctrina y con verdad podamos identificarlo y podamos corregir. Verso 25, ¿qué dice el verso 25? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados, Bernabé y Pablo. Llegan a la decisión de enviar la carta, les parece bien a los líderes de este concilio de Jerusalén, tras llegar al acuerdo, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé y con Pablo. Y otra vez, este versículo 25 nos resalta la importancia de la unidad. Que hubieran llegado los hermanos a un acuerdo con relación a este asunto, nos muestra y nos vuelve a remarcar, al igual que en el versículo número 22, nos remarca la importancia de la unidad en la iglesia, hermanos. Yo no sé cuántos recuerden, pero hace algunos años que dimos un discipulado acerca de la iglesia y de la vida de la iglesia, donde hablamos que una de las características de la iglesia es la comunión. Cuando hablamos de la comunión, hablamos de la unidad, hablamos de la coinonía, hablamos de la amistad entre los creyentes, la importancia de tener una fuerte amistad entre los creyentes, sana, verdadera, genuina, sincera. Hablamos de todo esto. Y lo recuerdo ahorita que estamos estudiando estos pasajes y que acuérdense, la palabra de Dios nunca trae palabras de balde. Y si en el verso 22 nos habló de la unidad, si en el verso ahorita 25 nos habla de la unidad, es porque para Dios es importante la unidad. Cuando la Escritura nos describe a estos dos hermanos, hablando de Bernabé y de Pablo, como hermanos amados, muestra el afecto que la iglesia tenía por estos dos hermanos.
Y ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Por qué? Porque estos dos hermanos eran amados. Nos dice el verso 25, volvemos a leer el verso 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo para esa iglesia, para los apóstoles, para los ancianos y para los hermanos que firmaron en esa carta. Pablo y Bernabé eran amados. Estos hermanos se habían ganado el amor de aquella iglesia. Y es que el elogio que se hace de estos hombres viene en el verso 26, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que una iglesia, y que encontremos nosotros aquí en esta carta, como Lucas registra el sentimiento que la iglesia tenía por estos dos hombres, era el sentimiento, era el reconocimiento más noble que alguien podía recibir en aquellos tiempos. El reconocimiento más noble que una persona podía recibir cuando se les decía nuestros amados Pablo y Bernabé. Estos dos hombres eran reconocidos notablemente, reconocidos de una manera noble. Y ese reconocimiento no era porque eran muy carismáticos, no era porque caían bien los brothers y se llevaban bien los hermanos, no era por eso. Tenía ciertas características y una de las más importantes nos los dice el verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El estándar de la iglesia de Jerusalén era tan alto que para que unos hombres pudieran ganarse ese reconocimiento noble o notable de hermanos amados, era porque eran hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero dedicarle este tiempo que me resta al énfasis de este versículo, hermanos, porque hablar de hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo es hablar de una característica de la iglesia que en nuestros tiempos y en nuestra cultura se nos puede olvidar fácilmente. Se nos puede olvidar fácilmente. Es más, se nos olvida fácilmente. Y se nos olvida porque vivimos de alguna manera, hermanos, en nuestra cultura occidental, vivimos un cristianismo cómodo. ¿Qué nos molesta? Todavía hasta hace este año se nos molesta mucho. Todavía tenemos libertad de creencia. Y cuando enfatizo el todavía es porque quién sabe cómo vengan las cosas, hermanos. ¿Quién sabe cómo vengan las cosas? Al día de hoy, los políticos que tenemos ya están poniendo una ley mordaza a los predicadores, entre otras personas. Ya es ley, ya es delito que un pastor, un ministro de culto, trate o intente de ayudar a una persona que se percibe diferente a su sexo biológico, ayudarlo a que reconsidere regresar a su sexo biológico. Las famosas terapias de conversión están prohibidas por la ley mexicana, por políticos corruptos mexicanos. Y el día de hoy ya hay hasta 6 años de cárcel para alguien que intente hacer eso. Por eso lo digo, a todavía, pero quién sabe cómo vengan las cosas. El Señor sí sabe, ¿eh? Al Señor no lo va a tomar por sorpresa nada de lo que sucede el día de hoy en las votaciones, en las elecciones y lo que venga en este próximo sexenio. Al Señor no le toma por sorpresa, Él ya sabe qué va a pasar. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar todavía. Y lo que yo les estaba diciendo es, en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura mexicana, todavía hemos tenido cierta libertad para vivir nuestro cristianismo. Sin embargo, lejos de que, hablando en términos generales, los cristianos hayamos aprovechado esa libertad de creencia
de nuestra fe para aprovecharla y para expandir el reino de los cielos, en general nos acomodamos, hermanos. En general nos acomodamos y desaprovechamos muchos buenos años en los que teníamos oportunidad de predicar en las plazas, de hacer células en las casas, de predicar en las universidades, de predicar en las preparatorias, de predicar y de hablar. Desaprovechamos mucho tiempo. No vaya a ser que esa sea una de las razones por las cuales el Señor permita así. Vamos a apretarle un poquito las cuerdas a esta iglesia que vive acomodada, que vive sin sufrimientos, que vive el mero hecho de exponer nuestras vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Es un escenario así como que lejano para el cristiano mexicano, lejano para el cristiano mexicano. ¿Quién nos persigue por nuestra fe en Jesucristo? ¿Quién nos persigue por ser cristianos? El día de hoy, todavía no. El día de hoy, todavía no. No sé cómo vengan las cosas. Si nosotros recordamos un poquito de lo que la Escritura nos dice acerca de estos dos hombres amados que exponían su vida por el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podemos recordar que en el primer viaje misionero, estos dos hermanos habían enfrentado la persecución, como se nos relata en el capítulo 13, y Pablo había sido casi asesinado. Ustedes recuerdan cómo lo sacaron de Listra, ¿no? Lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y no lo siguieron apedreando porque lo consideraron que ya estaba muerto. Si no, lo hubieran seguido tupiendo. Pero como lo vieron casi muerto, ya muerto, dijeron, ya, pelas, vámonos, ya déjalo ahí. Y lo que nosotros vemos en estos hombres era su disposición, una disposición para sufrir por la causa de Cristo. Y este fue el patrón constante de sus vidas. Esto caracterizaba a los discípulos de aquella iglesia, hermanos. Y esto nos lleva a recordar nuestras primeras enseñanzas o nuestro primer aprendizaje cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Ustedes recuerdan, y esta pregunta ya la he hecho varias veces, la vuelvo a hacer, porque es importante que se nos quede grabado cuál era la característica de los discípulos de la primera iglesia. Ya hablamos unidad, ya hablamos compañerismo, sí, esa era una característica importante, pero había otra, hermanos. Había otra que se describe en el capítulo 1, versículo número 8. Cuando el Señor Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros. La pregunta que les hago es, ¿ustedes recuerdan, según lo que hemos estudiado, para qué era ese poder que recibirían por la promesa del Espíritu Santo? ¿Perdón? Para predicar con denuedo, hermanos. Para predicar con atrevimiento, para predicar el evangelio a los perdidos con fervor, con pasión, con fuego. Para eso era el poder que recibirían en la promesa del Espíritu Santo. Para predicar el evangelio a los perdidos con pasión, con poder, con fuego, con determinación. Y esta era una característica que vemos aquí. Era tal su determinación, era tal su fuego, era tal su pasión, que estaban dispuestos para sufrir por la causa de Cristo. Y este fue el patrón constante de sus vidas. No un día como la llamarada de petate y después ya no. El patrón constante de sus vidas era una disposición para sufrir por la causa de Cristo. Para ellos, esto no era nuevo, hermanos. Quiero recordarles, si me acompañan a la Escritura,
quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo número 26 y 27. Esto no era nuevo. Esta demanda del Evangelio no era nueva. Esta característica de los discípulos no era algo nuevo. El Señor Jesús lo enseñó, lo pidió y lo demandó. Pero a los seres humanos se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Lucas 14, verso 26. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Desde el 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí. Y escucha cómo lo dice. Y no aborrece a su padre, a su madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas demandas del discipulado, hermanos, el día de hoy se nos olvidan. Una disposición constante a dar nuestras vidas por el nombre del Señor Jesucristo. En México estábamos muy cómodos, hermanos, muy cómodos. Es un cristianismo muy cómodo, porque nada amenazaba nuestras vidas, porque nadie nos reprochaba. Si acaso un bullying ahí con los compañeros de trabajo, si acaso un bullying ahí, el hermanito, el aleluyo, con los compañeros de la escuela, si acaso. Pero riesgo a nuestras vidas por el nombre del Señor Jesucristo, la verdad es que no. Y eso nos acomoda. Y eso, en lugar de hacernos bien, nos hace mal, porque nos entibiamos, nos enfriamos. No nos persiguen. Nuestra vida no está en riesgo por ser cristianos. No está en riesgo, hermanos. Y nos volvemos cristianos tan delicaditos que por cualquier cosa nos amargamos, nos sentimos. Siendo que en otras épocas y en otros lugares, hermanos en la fe están padeciendo en sus vidas por el nombre del Señor Jesús. Están padeciendo. Al estar elaborando la enseñanza, este pasaje vino a mi corazón, que fueron demandas que hace 27 años el Señor puso muy claro en mi mente y en mi corazón. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todos comprenden a qué se refiere cuando el Señor Jesús dice: si no aborreces a tu padre y a tu madre. No te está pidiendo que aborrezcas a tu padre y a tu madre, joven. No vaya a ser que un joven de aquí diga: voy por el buen camino, ya estoy aborreciendo a mi papá, ya estoy aborreciendo a mi mamá. No, lo que está diciendo es que el amor que tú tengas por Jesucristo sea tal y de tal nivel que cuando tú compares el amor que tienes por Dios con el amor que tienes por tu mamá, o con el amor que tienes por tu mamá, o con el amor que tú tienes por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, pareciera tal la diferencia que este amor que sientes por ellos más bien pareciera como que los aborreces. ¿Sí me explico? En ese comparativo del amor por Dios con el amor por alguna otra persona, sea tan diferente, sea tal la diferencia, tan marcada la diferencia, que más bien este amor pareciera aborrecimiento. No que aborrezcas, sino que ames de tal manera a Dios, que ames a Dios mucho más de lo que amas a tu esposa, mucho más de lo que amas a tus hijos, mucho más de lo que amas a tus hermanos, mucho más de lo que amas a tu papá y a tu mamá, mucho más. Y por eso termina diciendo:
y aún tu propia vida, porque hay gente tan egoísta que ama más su vida que lo que ama a sus padres, que lo que ama a su esposa, que lo que ama a sus hijos. Si en el corazón de la persona no existe este amor por Dios, que es una condición del discipulado, el Señor Jesús lo dijo: no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Yo creo una cosa, hermanos, y esta es una convicción personal. Al estudiar la vida de diferentes creyentes que a lo largo de la historia rindieron sus vidas en el martirio por la causa y el nombre de Jesucristo, yo entiendo que el Señor da una gracia especial cuando llega ese momento. Casi estoy seguro, y me incluyo yo, me incluyo, que si ahorita yo me pongo y me concentro en pensar que si el sistema socialista comunista, que históricamente ha sido enemigo del cristianismo, históricamente se implanta en nuestro país y nosotros vivimos como cristianos una persecución, y como pastor voy a ir a dar a la cárcel, el cual tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, pudiera ser que en mi carne lo resienta. Pudiera ser que mi carne lo resienta. No me voy a hacer delante de ustedes el super cristiano y les voy a decir: bueno, que vengan ahorita y que me encierren 20 años. No, hermanos. Sin embargo, sí sé que si eso llegara a suceder, el Señor dará la gracia. Porque el Señor ha prometido: nunca te dejaré. Y si eso sucede, es porque autoridad del cielo les fue dada para que eso hagan. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo delante de Pilato? Pilato le decía: si yo quiero, tengo tu vida en mis manos. Y el Señor Jesús le dice: tienes autoridad porque te fue dada de mi Padre. Si mi Padre no te lo hubiese dado, tú no tendrías ninguna autoridad. Creo en la soberanía del Señor. Creo en el hecho de que el Señor tiene bajo control todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Y aun si Él permitiera una persecución en México, yo creo que, según su palabra, todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El punto es, en el que estamos nosotros en el estudio, es: los creyentes de aquel tiempo tenían una característica, una disposición para sufrir por la causa de Cristo. Y este fue un patrón constante en sus vidas, un patrón constante en sus vidas. Ya llevo 48 minutos, yo dije los voy a dejar a salir pronto para que se vayan a votar y todo eso. Y apenas voy a la mitad. Bien, quiero compartirles rápidamente, ya para terminar, algunos aspectos de un libro que en su tiempo leí y me bendijo mucho. El libro se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y el autor es el pastor Leonard Ravenhill. El pastor en este libro, en uno de sus capítulos, hace una pregunta. Y esta pregunta es: ¿qué es la escoria del mundo? ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo qué es la escoria del mundo? Y él dice: ¿acaso es la polilla social de la cual nace el sindicato del crimen? ¿Acaso la escoria del mundo es el genio del mal operando en las esferas internacionales? ¿Acaso es Babilonia? ¿Acaso es Roma? ¿Acaso es el pecado?
¿O acaso es una legión de malos espíritus que llevan este repulsivo título? ¿Qué es la escoria del mundo? Y él continúa diciendo, 1,000,000 de suposiciones sobre esta pregunta podría traer 1,000,000 de respuestas diferentes, pero todas ellas desacertadas. Porque la verdadera respuesta es la misma antítesis. Antítesis es exactamente lo contrario de lo que podríamos imaginar o esperar. Esta escoria del mundo no son ángeles ni demonios. No es lo malo, sino lo bueno. Y no solamente lo bueno, sino lo mejor de todo. No es material, sino espiritual. No es de Satanás, sino de Dios. Y él continúa diciendo, y cita 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Nosotros los apóstoles, dice Pablo, somos la escoria del mundo. 1 Corintios capítulo 4. Acompáñame. Capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, el desecho de todos. Amados, cualquier hombre que se llama a sí mismo la escoria de la tierra es porque es un hombre que no tiene ambiciones y por tanto no tiene por qué estar celoso de nada. No se atribuye a sí mismo reputación y por tanto no tiene por qué pelear con nadie. No tiene posesiones, por tanto no tiene por qué preocuparse. No tiene derechos, por tanto no tiene ninguna razón para sentirse agraviado. Bendito estado del corazón, porque se considera muerto, por tanto nadie puede matarle. En tal estado de mente y de espíritu, ¿puede alguien maravillarse de que los apóstoles transformaran el mundo? Estaban muertos a sí mismos. Estos hombres estaban muertos a sí mismos. Cuando él escribe estas partes, estas cosas a la iglesia de Corinto, y si has leído la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ya te darás una idea de cuál era la situación que estaba pasando en los miembros de la iglesia de Corinto. Y lo que a Pablo más le dolía, que un dolor más fuerte que sus 195 azotes, 3 apedreamientos, 3 naufragios, lo que más le dolía a él, más que esto, era la crítica contenciosa y carnal de la iglesia de Corinto. Él sufría más ver la condición de una iglesia que sus mismos padecimientos físicos. Esta iglesia estaba dividida por rivalidades carnales, por dinero. De estos miembros de la iglesia, de esta iglesia, algunos habían prosperado tanto, llegado a la fama y eran los primeros comerciantes de la ciudad. Y es precisamente por eso el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Acompáñame desde el verso número 8. Desde el verso número 8 dice, fíjate las palabras de Pablo a esta iglesia. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles
como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, estos hombres tenían muy claro el llamado al discipulado que el Señor hizo allá en Lucas, en el versículo que estudiamos. Si no aborreces aún tu propia vida. Si no aborreces aún tu propia vida. Y esa era una de las cuestiones, de las situaciones y condiciones por las cuales estos hombres pudieron hacer lo que hicieron. Por las cuales estos hombres pudieron llegar hasta donde llegaron. Por lo cual estos hombres pudieron arriesgarse hasta donde se arriesgaron. Su vida ya estaba dada. Ellos ya estaban muertos en Cristo. Su vida era Cristo y por eso las palabras del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y esto era lo que implicaba vivir en Cristo y para Cristo. Todo esto. Por lo tanto, el morir es ganancia. Porque morir y partir con Cristo es mucho mejor, decía él. Pero para mí el vivir es Cristo. Muchos hermanos, muchos repetimos ese pasaje. Sin embargo, no le llegamos a la esencia de lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo esas palabras. Muchos repetimos ese pasaje. Para mí el vivir es Cristo. Pero no llegamos ni tantito a la esencia de lo que Pablo estaba diciendo. Mi vida está entregada totalmente al Señor, al punto que estoy condicionado a dar mi vida en cualquier momento por causa del nombre de Cristo. Yo no sé, hermanos, si en nuestro país en algún momento nos toque padecer por Cristo de esta manera. Yo no sé si algún día nos llegue el momento. Yo no sé si a ti te va a pasar. Yo no sé si a mí me va a pasar. Yo no sé. A lo mejor y no. El punto es, estamos en la disposición constante de que si Dios demanda entregar mi vida por el nombre de Cristo, ¿la entregaré? Esto nos lleva mucho a reflexionar en nuestra propia vida y en nuestro cristianismo y en nuestra entrega y en nuestra fe y en nuestra consagración, hermanos. Aquellos que cuando nos pasa una situación en la vida, estamos ya renegando con Dios y nos estamos quejando con Dios. ¿Estamos reflejando que tenemos una condición por padecer aún hasta la vida por Cristo? Si nos quejamos por una enfermedad, si nos quejamos por un empleo, si nos quejamos por una crisis, si nos quejamos por un problemita, si nos estamos amargando por una discusión o por cosas triviales, nos falta mucho para estar en la disposición de entregar nuestra vida por el nombre de Cristo. Nos falta mucho, hermanos. Y esta es una reflexión para que nos los llevemos hoy. ¿En qué punto estamos de nuestro cristianismo? En el punto de, sí, Señor, mi vida es tuya. Tú diste tu vida por mí, yo doy mi vida por ti. Pero no de aquí para allá. Cada uno de los que estamos conscientes de que el Señor por gracia nos ha dado salvación, siendo inmerecedores, siendo indignos, habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y conscientes de que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a rendir
nuestra vida por el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a decir, como la escoria del mundo, Señor? Como la escoria, como si nada, como si yo nada tuviera. Porque muerto de por sí estaba y vida tú me has dado. Esta vida que tú me diste es vida que te pertenece. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos olvidado que esta es una característica del verdadero discipulado cristiano? ¿Cuántos lugares están ahí reclamándole a Dios, Señor, mi herencia, Señor, mi prosperidad? Señor, ¿dónde está lo que tú dijiste que me ibas a dar, Señor? Mis promesas, mi prosperidad. Dijiste que me iría bien. Tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Dónde está mi parte? Pero el verdadero discipulado es: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Que podamos decir, Señor, que ahora concédenos de nuevo para predicar tu palabra, aún a riesgo de nuestra propia vida. Aunque se levante en nuestro país un gobierno perseguidor de la iglesia, concédenos con denuedo predicar tu palabra. Cerremos nuestros ojos. Padre, cierto es que esta mentalidad no está constante en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de dar la vida por ti. Sin embargo, es una condición de ser discípulo tuyo. Es una condición para ser discípulo tuyo. Aquellos que han nacido de nuevo están dispuestos a morir por el nombre de Jesucristo. Todos nos los has dado por gracia, también por gracia concédenos esto, Señor. Un pensamiento, una mente, un corazón, un espíritu como estos hombres de los que leímos aquí en 1 Corintios 4, Señor. Muertos al mundo, muertos a sí mismos, muertos a la carne, muertos a todos, Señor, pero vivos para ti. Concédenos eso, Señor, por gracia, porque por gracia nos has dado vida, por gracia nos has dado salvación, por gracia. Hemos estado muy acomodados, muy cómodos, sin padecer de verdad. Pero llegado el momento, en tu gracia concédenos no negarte, Señor, y tener esta característica en nuestra vida, en nuestro corazón, una disposición genuina, verdadera, a dar la vida por tu nombre y por tu causa. Esto viene de arriba, Señor. Tampoco es una capacidad humana, tampoco es algo que el ser humano por sí mismo puede tener. Viene de arriba. Concédenos por gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.